Operación Sierra Negra, AN 14 de marzo, 2018. Clasificación: original, absoluto. 7 militares mexicanos fueron testigos de un fenómeno que la Secretaría de la Defensa Nacional intentó borrar de todos los registros oficiales. Lo que estás a punto de escuchar son fragmentos de testimonios grabados bajo juramento, sellados con amenaza de corte marcial y archivados bajo el código protocolo Cronos. En 2023, una orden judicial forzó la desclasificación parcial de estos documentos. Estos son los archivos que no querían que escucharas. Capítulo 1. Anel. Descubrimiento. Transición al sonido de helicóptero militar en la distancia. Sargento. Primero Javier Durán. AN 15 años de servicio activo. Especialista en rastreo y reconocimiento de campo. Primera persona en llegar a la escena del incidente. Recibimos la orden. A las 5 de la mañana, la patrulla Delta San había dejado de responder al radio. Hacía 9 horas. Silencio total en zonas de conflicto. Eso pasa, ¿no? Fallas en las comunicaciones, terreno irregular, interferencias, nada fuera de lo común. Salimos rápido de la base porque en esos casos cada minuto cuenta el doble. Yo iba adelante como siempre. Mi trabajo es leer el terreno, buscar señales, interpretar rastros. Las encontré pronto. Marcas de llantas profundas en el camino de terracería. Pero algo no cuadraba desde el primer momento. El lodo donde quedaron las huellas estaba completamente seco. Agrietado, ancuarteado, como piel vieja expuesta al sol durante días, y eso no tenía ningún sentido, porque la noche anterior había caído un chingo de agua. Yo mismo me había mojado completo en mi turno de guardia a las 3 de la madrugada. Ese lodo tendría que estar fresco, lodoso, blando, pero no parecía que esas marcas llevaban ahí una semana o más. Me agaché, toqué la tierra con los dedos. Estaba dura, compacta. Pasé la mano por una de las marcas de llanta y el polvo se levantó seco, como tierra muerta. Llamé al teniente por radio y le dije que algo estaba mal, que las huellas no concordaban con el tiempo transcurrido. Me dijo que siguiera el rastro de todas formas. Avancé otros 200 metros, siguiendo las marcas, hasta que el camino terminaba en un barranco pronunciado. Y fue ahí cuando me llegó el olor. Si alguna vez has olido un animal muerto pudriéndose bajo el sol, sabes exactamente a qué me refiero. Pero esto era mucho peor. Era dulce, denso, pesado. Se te metía en la nariz, en la boca, en la garganta, y ya no salía. A mi cerebro hizo la conexión inmediata. Ese era olor a descomposición avanzada. Y entonces pensé algo que me heló la sangre. Estos cabrones desaparecieron hace apenas 9 horas. ¿Cómo chingados puede haber ese olor? Avisé al equipo. Bajamos con cuerdas de rapel, y cuando llegamos al fondo del barranco y vi el vehículo militar volcado entre los arbustos, supe que lo que estaba a punto de ver me iba a perseguir el resto de mi vida. Teniente Rodrigo Campos, médico militar con 12 años de experiencia en zona de combate. Segundo en llegar a la escena. Me llamaron por radio cuando Durán localizó el vehículo. La orden fue clara: bajar con equipo médico completo, porque podría haber heridos. Eso dijeron. Heridos. Bajé, cargando mi mochila con vendas, suero, torniquetes, todo el kit de trauma. Pensaba que iba a estabilizar soldados con fracturas, traumatismos, cráneoencefálicos, hemorragias, lo normal después de un volcamiento en barranco. Cuando llegué abajo, Durán ya había acordonado el área con cinta amarilla. Eso me extrañó. Si hay heridos graves, ¿para qué perder tiempo acordonando? Me puse los guantes de látex, coloqué la mascarilla quirúrgica sobre mi nariz y boca, y me acerqué al vehículo. El olor atravesaba la mascarilla como si no existiera. Abrí la puerta del lado del conductor con cuidado, y lo que vi me dejó paralizado durante varios segundos. El cuerpo del sargento Ruiz estaba en el asiento, pero no estaba recién muerto. No tenía heridas sangrantes. No estaba en shock. Estaba descompuesto, completamente descompuesto. La piel de su rostro era verdosa
tirando a negra en las zonas bajas. Los ojos hundidos en las cuencas, opacos, cubiertos por una película blanquecina, la boca abierta mostrando la lengua hinchada, oscura, seca como cuero viejo, el abdomen distendido por los gases de putrefacción, las manos agarrotadas sobre el volante, con las uñas desprendiéndose de los dedos. Yo soy médico militar. He visto cientos de muertos. Sé exactamente cómo se ve un cadáver, según las horas o días transcurridos desde la muerte. Conozco las fases de descomposición de memoria, y ese cuerpo estaba en fase 3 avanzada. Mínimo 3 semanas de descomposición, tal vez 4. Había larvas de mosca en estadio de pupa, dentro de las cavidades nasales y en las comisuras de los labios. Eso no ocurre en horas, ni siquiera en días. Eso lleva semanas de proceso biológico. Me forcé a revisar el resto del vehículo. 5 cuerpos más, todos en el mismo estado. Descomposición avanzada. Deshidratación extrema. Signos evidentes de inanición prolongada. Las cuencas de los ojos hundidas. Los labios retraídos mostrando los dientes. La piel pegada a los huesos, como si hubieran estado perdidos en el desierto durante un mes, sin agua ni comida. Pero yo había desayunado con el sargento Ruiz el día anterior en el comedor de la base. Me había mostrado fotos en su celular de su hija recién nacida. Me había pedido consejo médico porque la bebé no dormía en las noches y su esposa estaba agotada. Le dije que era normal, que todos los recién nacidos pasan por esa fase. Nos reímos. Tomamos café juntos. Eso fue hace menos de 24 horas. Y ahora su cuerpo parecía llevar muerto un mes. Saqué mi radio con manos temblorosas. Llamé a la base. Pedí hablar directamente con el comandante. Cuando me pasaron la comunicación, le dije exactamente esto. Necesitamos equipo forense especializado urgente. Los cuerpos muestran descomposición de mínimo 21 días. Posiblemente más. Esto no es un accidente reciente. Hubo un silencio largo del otro lado. Escuché voces de fondo, discutiendo algo. Luego el comandante volvió a la línea y me dijo con voz controlada: negativo, Teniente Campos. El último contacto confirmado con Delta-3 fue hace exactamente 9 horas y 17 minutos. Revise su evaluación nuevamente. Le dije que ya había revisado 3 veces. Que soy médico con 12 años de experiencia, que conozco las fases de descomposición y que esos hombres llevaban semanas muertos, no horas, en semanas. Otro silencio. Luego me ordenaron esperar en el sitio, que no moviera nada, que no tocara nada más, que un equipo especial estaba en camino. Colgué el radio, miré a Duranán. Él me devolvió la mirada con los ojos muy abiertos, sin decir una palabra, pero ambos entendimos lo mismo. En ese momento, acabábamos de encontrar algo que desafiaba todas las leyes de la biología, la física y el tiempo. Algo que el ejército mexicano no iba a querer explicar jamás. Cuando el equipo forense del ejército llegó al barranco 2 horas después, trajeron equipo especializado que nadie había visto antes. No eran los peritos regulares de la base, eran técnicos de la Ciudad de México, con credenciales de nivel federal. Lo primero que hicieron fue etiquetar todo como evidencia clase 1. Eso significaba que nadie podía tocar nada sin autorización directa. 3 especialistas recibieron orden de revisar cada sistema del vehículo en comunicaciones, mecánica, sistemas electrónicos. Lo que encontraron nunca apareció en ningún reporte oficial, pero estos hombres lo recuerdan palabra por palabra. Cabo Ernesto Reyes, 8 años de servicio, especialista en sistemas de comunicación militar, encargado de analizar todos los equipos de radio y GPS del vehículo. Me ordenaron subir a la cabina destrozada con mi kit completo de diagnóstico electrónico. El radio principal estaba encendido. La pantalla mostraba la señal verde de operación activa. Batería al 100%. Eso ya era extraño desde el inicio. Después de 9 horas de operación continua, la batería de esos radios debería estar como mínimo al 70%, nunca al 100%. Conecté mi laptop directamente al puerto de datos del radio
Inicié el protocolo de extracción de información. Los archivos comenzaron a descargarse. Logs de transmisión, registros de intentos de comunicación, timestamps de cada actividad. Todo se guardaba automáticamente en la memoria interna del dispositivo. Abrí el primer archivo. La última transmisión saliente registrada fue a las 6:47 de la mañana. Mensaje estándar de rutina Delta 3, ruta hacia punto de control Baker. Todo tranquilo, sin novedades. Eso coincidía perfectamente con el último reporte que había recibido la base, pero cuando revisé el timestamp interno del sistema, se me heló la sangre completa. El reloj del radio marcaba que habían pasado 47 días desde esa transmisión. 47 días completos. No 9 horas, días. Pensé inmediatamente que era un error del sistema. Un glitch de software en una falla en la memoria. Esas cosas a veces pasan con equipos viejos o dañados. Desconecté todo, reinicié el radio desde cero. Volví a conectar mi laptop, descargué los datos otra vez. Mismo resultado. Exacto. 47 días registrados en el sistema. Revisé los logs con más detalle. El radio había estado encendido todo ese tiempo. Había intentado transmitir cada 15 minutos, siguiendo el protocolo automático de emergencia. 151 intentos de transmisión registrados, todos fallidos, por falta de señal. El consumo de energía calculado para mantener el equipo activo durante 47 días debería haber agotado la batería 6 o 7 veces. Pero la batería estaba al 100%, como si acabara de ser cargada. Revisé el GPS, mismo problema. El dispositivo mostraba 47 días de registro continuo de posición. Miles de coordenadas guardadas. El vehículo se había movido mucho. Las coordenadas dibujaban un patrón errático dentro de la zona de operaciones, en círculos en líneas rectas. Retornos al mismo punto, como si hubieran estado conduciendo sin rumbo fijo durante semanas. Le mostré los datos al teniente Vargas, que estaba revisando la parte mecánica. Conectó su propia laptop, verificó mis lecturas, revisó los cálculos 2 veces, me miró con expresión seria y me dijo, en voz baja: guarda toda esta información en tu disco duro personal, no la subas al servidor de la base todavía. Necesitamos entender qué chingados está pasando primero. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Habíamos encontrado algo que contradecía la versión oficial, algo que no tenía explicación lógica. Y cuando las cosas no tienen explicación lógica en el ejército, lo mejor es mantener la boca cerrada hasta saber con quién estás hablando. Teniente Marco Vargas, ingeniero mecánico militar, 12 años de experiencia en mantenimiento y diagnóstico de vehículos tácticos. Mientras Reyes revisaba las comunicaciones, yo me encargué de la parte mecánica del vehículo. Empecé por lo más básico y fundamental, el odómetro. Siempre empiezo por ahí porque los números del odómetro no mienten. Es física pura. Kilómetros recorridos a punto. Revisé la hoja de salida del parque vehicular en mi tablet. Cuando la Delta Sun salió de la base esa mañana a las 5:30, el vehículo tenía registrados exactamente 3.243 kilómetros en el odómetro. Lo sé con certeza absoluta porque yo personalmente firmé la hoja de autorización de salida. Es parte de mi trabajo. Verifico el estado mecánico de cada vehículo que sale a operaciones. Me arrastré hasta la cabina del vehículo volcado. Limpié el polvo del tablero. Miré el odómetro digital, 8.912 kilómetros. Hice el cálculo mental rápido. Habían recorrido 5.669 kilómetros desde que salieron de la base. La zona de operaciones donde se suponía que debían patrullar es un área de aproximadamente 40 kilómetros cuadrados. 40. Incluso si hubieran recorrido cada camino, cada vereda, cada ruta posible, dentro de esa zona, 10 veces, no llegarían ni a 500 kilómetros. Saqué mi calculadora del bolsillo. Hice el cálculo exacto para recorrer 5.669 kilómetros en 9 horas. Habrían tenido que manejar a un promedio constante de 630 kilómetros por hora. 630. Sin parar ni un segundo, en caminos de terracería, en terreno montañoso, con curvas cerradas y barrancos. Es físicamente
Imposible. Completamente imposible. Salí de la cabina, abrí el cofre del vehículo, revisé el motor. El aceite estaba completamente negro quemado. Espeso como bro, olía a combustión extrema. Saqué la varilla medidora y el aceite dejaba residuos gruesos y pegajosos. Ese es el aspecto del aceite después de miles de kilómetros sin cambio, no después de 9 horas de uso. Revisé las pastillas de freno, prácticamente destruidas. El material de fricción estaba gastado hasta el metal de base ash. Eso no pasa en un día. Eso pasa después de meses de uso intensivo continuo. Bajé a revisar los neumáticos. Desgaste irregular profundo. Los dibujos de las llantas casi completamente lisos en alguna zona. Cortes y grietas en los costados por fatiga del material. Señales claras de miles de kilómetros de operación dura. El clutch olía a quemado cuando revisé la transmisión. Los discos estaban cristalizados por sobrecalentamiento repetido. El líquido de frenos, oscurecido por contaminación térmica. Cada sistema del vehículo gritaba la misma historia. Uso prolongado intensivo durante semanas o meses. Pero solo habían pasado 9 horas desde que salió de la base. Llamé al sargento Durán, le mostré el odómetro. Le mostré el estado del motor. Le expliqué los números. Le dije exactamente esto. Este vehículo estuvo operando durante semanas. No sé cómo, no sé dónde. Pero la evidencia mecánica es irrefutable. Estos hombres estuvieron conduciendo este vehículo día tras día hasta destruir cada sistema mecánico. Durán me miró fijamente durante varios segundos, sin hablar. Luego dijo algo que me puso la piel de gallina. ¿Y si para ellos, si pasaron semanas? ¿Y si el tiempo adentro de este vehículo corrió diferente que el tiempo afuera? ¿Y si estuvieron atrapados en algo que hizo que días enteros pasaran para ellos, mientras para nosotros solo fueron horas? No supe qué contestarle, porque, por más absurdo que sonara, era la única explicación que encajaba con toda la evidencia física que teníamos enfrente. Soldado primera clase, Daniel Moran Franco, tirador y observador de largo alcance. 6 años de servicio en unidades de reconocimiento. Mientras todos estaban concentrados revisando el vehículo en el fondo del barranco, yo tenía una tarea diferente. Mi posición era en la cresta superior. Seguridad perimetral de 360 grados. Mi trabajo era asegurarme de que nadie se acercara a la escena sin autorización. Y observar, siempre observar. Desde mi posición elevada, con mis binoculares de largo alcance, vi algo que aparentemente nadie más notó, o que nadie más quiso mencionar en ese momento. A unos 200 metros del punto exacto, donde estaba el vehículo volcado, había una zona circular en el suelo, perfectamente circular. Calculé aproximadamente 15 metros de diámetro. La vegetación dentro de ese círculo estaba completamente muerta, pero no quemada. No había marcas de fuego. No había cenizas, no había carbón, era diferente. La vegetación había envejecido, como si décadas hubieran pasado solo en ese lugar. Ajusté el zoom de mis binoculares al máximo. Los arbustos dentro del círculo tenían las hojas marrones, secas, quebradizas, pero las ramas seguían verdes, con corteza fresca, como si solo la superficie de las plantas hubiera muerto mientras el interior permanecía vivo. Eso no tiene sentido botánico ninguno. Y en el centro exacto de ese círculo perfecto, había una depresión en la tierra. Una marca circular hundida en el suelo, como si algo extremadamente pesado hubiera presionado la tierra con fuerza uniforme desde arriba. Pero no había ningún objeto. No había rocas. No había escombros metálicos. No había marcas de impacto de proyectil o explosión. Solo esa depresión perfecta en tierra compactada. Tomé mi cámara táctica de reconocimiento. Es una cámara profesional militar de alta resolución que usamos para documentar objetivos a distancia. Tomé 12 fotografías detalladas, diferentes ángulos, acercamientos, tomas generales del área, mediciones de escala, usando referencias naturales. Todo perfectamente documentado, según el protocolo. Esas fotografías eran evidencia crucial de algo anómalo en la escena.
Cuando regresamos a la base esa noche y conecté mi cámara a la computadora del departamento de inteligencia para descargar las imágenes, como siempre hago después de cada misión, todas las fotografías de ese día estaban corruptas. Las 12 en archivos, dañados en irrecuperables, en error de lectura. Le pregunté al técnico de sistemas qué pudo haber pasado. Me dijo con tono casual: han falla del sensor de la cámara. A veces pasa con equipos que reciben golpes o exposición a campos magnéticos fuertes. Pero yo he usado esa misma cámara durante 3 años. Docenas de misiones en terreno hostil han caídas, en golpes, en condiciones extremas. Nunca una sola falla, ni una sola fotografía corrupta en 3 años. Y justo las fotografías de esa marca circular misteriosa se dañan todas en las 12 han solo. Esas no fue casualidad, no fue falla técnica. Alguien no quería que esas imágenes existieran en ningún registro oficial. 2 horas después de que terminamos las inspecciones iniciales del vehículo, escuchamos los helicópteros. No eran los nuestros. El sonido era diferente, más potente, más pesado. 3 Black Hawks aparecieron sobre la cresta del barranco, volando en formación cerrada. Aterrizaron a menos de 50 metros de nuestra posición, levantando nubes enormes de polvo y piedras. Nos ordenaron retroceder inmediatamente. Formar perímetro externo. Nadie entra, nadie sale. Y entonces bajaron ellos, los que ya sabían exactamente qué buscar. Soldado primera clase, Miguel Ortiz, han 7 años de servicio, asignado a seguridad perimetral durante el operativo de recuperación. Yo estaba custodiando el acceso norte cuando llegaron los helicópteros. Me ordenaron moverme 30 metros atrás y mantener posición fija. No preguntaran, no intervenir, solo observar y reportar cualquier movimiento no autorizado. De los 3 Black Hawks, bajaron exactamente 17 personas, 12 civiles, 5 militares de rango alto que nunca había visto en nuestra base. Los civiles traían trajes completos de protección, pero no eran los trajes HAZMA de normales que usamos para derrames químicos o materiales peligrosos. Estos eran diferentes. Nivel 4 de bioseguridad, los mismos que he visto en documentales sobre laboratorios de enfermedades contagiosas mortales. Trajes blancos completos, con sistemas de respiración autónomos, 3 capas de guantes en botas selladas. ¿Por qué necesitarías ese nivel de protección en un accidente vehicular? No tiene sentido. Además de los trajes, traían equipo que nunca había visto en operaciones militares normales, cajas metálicas grandes, con etiquetas de advertencia de radiación, maletas de aluminio con cerraduras de combinación, y varios dispositivos electrónicos portátiles que no reconocí. Uno de los civiles, el que parecía estar a cargo del grupo, llevaba un dispositivo que se parecía superficialmente a un detector Geiger de radiación, pero no era igual. Tenía una pantalla digital más grande, más antenas, más complicado. Lo vi caminar directamente hacia la zona que yo había marcado mentalmente desde mi posición elevada anterior. Esa área circular, donde la vegetación estaba muerta. Se arrodilló en el borde del círculo. Encendió el dispositivo. Lo pasó lentamente sobre el suelo en movimientos horizontales sistemáticos. El aparato empezó a emitir pitidos en rápidos, constantes e intensos. Las luces de la pantalla se volvieron rojas. El civil ajustó algunos controles. Los pitidos se intensificaron más. Lo escuché hablar con otro civil a través del sistema de comunicación interno de su traje. La transmisión salió por los altavoces externos del casco. Dijo exactamente estas palabras que grabé mentalmente porque sonaban completamente fuera de lugar. Han confirmado. Distorsión cleistata detectada. Nivel residual al 34%. Patrón de decaimiento consistente con ventana temporal cerrada. Hace aproximadamente 8 a 10 horas. No entendí nada de lo que dijo, pero sonaba a terminología técnica específica, como si estuvieran midiendo algo que ya conocían, algo que
Tenía nombre. Clasificación en protocolo. El civil me vio observándolo desde mi posición ANSE. Levantó, caminó directamente hacia mí con pasos firmes. Se detuvo a 2 metros de distancia. Me miró directo a los ojos a través del visor transparente de su casco. Me ordenó con voz autoritaria retroceder 100 metros adicionales. Le pregunté bajo qué autoridad me daba esa orden, siendo él un civil. Metió la mano en un bolsillo sellado de su traje. Sacó una credencial con funda de cuero negro. La abrió frente a mi cara. No tenía fotografía. No tenía nombre, solo un sello oficial, grabado en metal. Día. Proyectos especiales, nivel 5, acceso Cosmosan, y abajo un código alfanumérico en Synchronosexe. La DIA es la Agencia de Inteligencia de Defensa. Nivel 5 significa autoridad superior a generales de división. Cosmos es el nivel de clasificación más alto que existe. Por encima de ultrasecreto, por encima de todo. Retrocedí los 100 metros sin decir una palabra más. Desde esa nueva posición, observé cómo trabajaban durante las siguientes 4 horas. Instalaron un perímetro completo, con cinta especial que tenía símbolos de advertencia que no reconocí. Tomaron cientos de muestras de suelo, fotografiaron todo desde múltiples ángulos, con cámaras profesionales, hicieron mediciones con instrumentos extraños y sacaron los cuerpos del vehículo usando bolsas especiales, selladas herméticamente, que metieron en contenedores refrigerados. Todo el vehículo fue envuelto en una lona plateada especial. Lo subieron completo a un camión militar de transporte pesado, usando una grúa que trajeron en uno de los helicópteros. Ni siquiera lo desarmaron. Se lo llevaron entero sellado. En ese momento supe, con absoluta certeza, que esto no era un accidente normal. Ellos habían llegado demasiado rápido, demasiado preparados, con equipo demasiado especializado, con protocolos ya establecidos, como si hubieran estado esperando que algo así ocurriera, como si tuvieran un manual de procedimientos específico para este tipo de situación. Y la palabra que seguía resonando en mi cabeza era esa que había escuchado: Cronos, protocolo Cronos. Capitán Héctor Salazar, 15 años de servicio, oficial al mando de la operación de búsqueda y recuperación de la patrulla Delta 3 en 3. Días después del incidente, me llamaron a la Comandancia General en la Ciudad de México, no a la base regional, a la Comandancia Central. Eso nunca había pasado en mi carrera. Me hicieron viajar en un vuelo militar especial, Han Solo, sin escolta, sin explicaciones. Cuando llegué, me hicieron esperar 2 horas y media sentado en un pasillo, fuera de una oficina, sin identificación, sin ventanas, sin señal de celular. Solo yo y un soldado de guardia que no me dirigió la palabra en todo ese tiempo. Finalmente se abrió la puerta. Un teniente coronel que no conocía me indicó que entrara. La oficina era grande, ventanas polarizadas, aire acondicionado fuerte y 3 personas esperándome. Un general de división que reconocí vagamente de fotografías oficiales, pero con quien nunca había tenido contacto directo, y 2 civiles, hombres de entre 40 y 50 años. Trajes oscuros, sin insignias, sin identificaciones visibles, pero con esa presencia autoritaria inconfundible, de gente acostumbrada a dar órdenes que no se cuestionan. El general me indicó que me sentara. No hubo saludos, no hubo presentaciones, fue directo al punto con tono seco y completamente desprovisto de emoción. Me dijo exactamente esto: Capitán Salazar, lo que su equipo encontró en la sierra no existe. Los hombres de la patrulla Delta-3 murieron en un accidente vehicular causado por exceso de velocidad en terreno irregular, pérdida de control en curva pronunciada, volcamiento, trauma craneoencefálico masivo, múltiple muerte instantánea. Esa es la versión oficial. Esa es la única versión. Punto final. Le dije con el debido respeto que los cuerpos mostraban descomposición de semanas, que los equipos del vehículo tenían registros temporales imposibles, que había evidencia física irrefutable de anomalías que contradecían esa versión. Me interrumpió levantando una mano. Su tono
se volvió más frío, más amenazante. Me dijo: a esos detalles que usted menciona, son información clasificada de seguridad nacional bajo el protocolo Cronos. Nivel de clasificación Cosmos ANSI. Usted o cualquiera de los hombres, bajo su mando, menciona algo, absolutamente cualquier cosa, sobre descomposición acelerada, anomalías temporales, distorsiones de tiempo, marcas circulares en el suelo, equipos con civiles especializados, o cualquier aspecto que contradiga la versión oficial del accidente, enfrentarán consejo de guerra inmediato por divulgación no autorizada de información clasificada que compromete la seguridad nacional. Artículo 92 del Código de Justicia Militar. Artículo 134. Las penas incluyen entre 15 y 30 años de prisión militar, deshonra, pérdida total de beneficios y posibles cargos adicionales bajo leyes de secretos de Estado. Uno de los civiles puso un folder grueso sobre el escritorio frente a mía. La portada era negra. En letras rojas decían protocolo Cronos en clasificación en Cosmos. Top Secret. Acceso restringido exclusivamente al Presidente de la República, Secretario de Defensa Nacional, directores de agencias de inteligencia, con autorización expresa firmada. No me permitió abrirlo. Solo dejó que viera la portada durante unos segundos. Luego lo cerró y lo guardó en un maletín con cerradura de combinación. Pero antes de cerrarlo, vi algo más. Una hoja adherida a la contratapa interna. Una nota manuscrita con letra clara, en tinta azul. Decían incidente, SM-2018-03, patrón geográfico recurrente, confirmado. Total de casos documentados, bajo protocolo, AN-13. Protocolo de silenciamiento institucional, activado. Monitoreo de personal involucrado, AN permanente. Y abajo, escrito a mano, con letra diferente, más descuidada, como si alguien lo hubiera añadido apresuradamente. Había una frase que se me quedó grabada en la memoria. Ya ha ocurrido antes. Ocurrirá de nuevo. El fenómeno es cíclico y geográficamente específico. Mantenga silencio absoluto o será silenciado de forma permanente. El general cerró la reunión. Me hizo firmar 4 documentos sin permitirme leerlos completamente. Acuerdos de confidencialidad. Reconocimiento de haber sido informado de las consecuencias legales. Confirmación de que entendía la versión oficial. Todo bajo amenaza implícita. Cuando salí de esa oficina y volví a la base, supe que acababan de convertirme en custodio de un secreto que el gobierno mexicano ha estado ocultando durante décadas. Un secreto que tiene nombre, que tiene protocolo, que tiene historial documentado de 13 casos, y que tiene un sistema de silenciamiento que no duda en destruir la vida de cualquiera que intente hablar. Los 7 militares que dieron testimonio sobre el incidente de Sierra Negra fueron separados, transferidos a bases diferentes en estados distintos. Órdenes que llegaron 3 semanas después del evento, sin explicación, sin justificación operativa. Simplemente órdenes de reubicación inmediata. Esa es la primera señal de que el protocolo Cronos se ha activado. Dispersar a los testigos, romper la comunicación entre ellos, aislarlos, controlarlos. Pero hay alguien más, alguien que estuvo en otro incidente años antes, alguien que conoce el patrón completo y que está dispuesto a romper el silencio, sabiendo perfectamente las consecuencias. Testimonio anónimo en militar retirado. Identidad protegida. Voz alterada digitalmente por razones de seguridad personal. Yo estuve en otro incidente. 1997, 22 años antes de Sierra Negra, en Afganistán, zona montañosa, cerca de la frontera con Pakistán. Esto fue antes de que empezara oficialmente la guerra contra el terror. Antes de que el mundo pusiera atención a esa región, éramos un equipo de reconocimiento de 4 hombres. Operación de inteligencia clasificada. Nuestra misión era mapear rutas de contrabando de armas en valles remotos. Los ancianos de la aldea más cercana nos advirtieron. Nos dijeron específicamente que no entráramos a un valle, que ellos llamaban Darra, Esamán,
la boca del tiempo en pastún. Nos explicaron que la gente que entraba ahí no salía igual, que el tiempo dentro del valle no corría como el tiempo afuera, que algunos entraban y nunca regresaban, que otros salían días después, creyendo que solo habían estado minutos. No les hicimos caso. Pensamos que eran supersticiones de gente sin educación en leyendas locales, historias para asustar niños. Entramos al valle a las 14 horas exactas. Lo sé porque sincronicé mi reloj con el del comandante de la base antes de salir. Procedimiento estándar. El valle era estrecho, paredes rocosas altas a ambos lados, vegetación escasa, silencio absoluto, ni pájaros, ni insectos, en nada. Recorrimos aproximadamente 3 kilómetros hacia el interior. Tomamos fotografías, anotamos coordenadas, trabajo de reconocimiento básico, nada fuera de lo normal. Decidimos regresar porque empezaba a oscurecer. Cuando salimos del valle y revisé mi reloj, marcaba las 14:45. Habíamos estado adentro 45 minutos, según nuestros relojes. Eso cuadraba con la distancia recorrida y el tiempo que tardamos en tomar las fotografías. Regresamos a la base. Cuando llegamos a la puerta principal, el guardia nos apuntó con su rifle. Nos gritó que nos identificáramos. Le mostramos nuestras placas. Él llamó al comandante por radio con voz alterada. Minutos después llegó el comandante corriendo. Nos miró como si estuviera viendo fantasmas. Nos preguntó dónde diablos habíamos estado durante 11 días. 11 días, San. Le dijimos que eso era imposible, que acabábamos de salir en la mañana, que solo habían pasado unas horas. Le mostramos nuestros relojes. 14:45. La misma hora que teníamos cuando entramos más 45 minutos. Nos llevaron inmediatamente a la enfermería. Exámenes médicos completos, análisis de sangre, rayos X, revisión neurológica, interrogatorios separados durante horas. Nos preguntaban una y otra vez qué habíamos visto, qué habíamos sentido, si habíamos perdido el conocimiento, si habíamos consumido algo, si alguien nos había atacado. Nada, no habíamos visto nada anormal, solo un valle vacío y silencioso, pero la base había reportado nuestra desaparición. Habían enviado 3 equipos de búsqueda durante 11 días. Habían peinado toda la región en helicópteros, perros, tecnología de rastreo. Nada, simplemente habíamos desaparecido del mundo durante 11 días, y para nosotros solo fueron 45 minutos. Nos mantuvieron en aislamiento durante 2 semanas separados, sin comunicación entre nosotros. Más pruebas médicas, más interrogatorios. Y luego llegaron ellos, civiles americanos, sin uniformes, sin identificaciones, con autoridad superior a los comandantes militares. Nos hicieron firmar documentos, acuerdos de confidencialidad de por vida. Nos explicaron que habíamos experimentado lo que llamaban un fenómeno de distorsión temporal geográfica, que había otros casos documentados, que era información clasificada bajo algo llamado Protocolo Cronos, que si alguna vez mencionábamos cualquier detalle de lo ocurrido, enfrentaríamos cargos por traición y divulgación de secretos de Estado. Nos dijeron que era un fenómeno natural, que no lo comprendiéramos como amenaza, que simplemente evitáramos esas zonas en el futuro, que siguiéramos con nuestras carreras militares normalmente, que olvidáramos lo que había pasado. Nos dieron licencia de 1 mes, evaluaciones psicológicas, y luego nos reincorporaron a unidades diferentes, separados, en bases distintas, en protocolo estándar de dispersión. De mi equipo original, de 4 hombres, yo soy el único que sigue vivo. El sargento Morrison murió 6 meses después, en un accidente automovilístico. Perdió el control de su vehículo en una carretera recta sin lluvia, sin fallas mecánicas aparentes. Simplemente se salió del camino a alta velocidad y chocó contra un árbol, muerte instantánea. El cabo Jenkins se suicidó 2 años después. Se disparó en la cabeza con su arma de servicio. Dejó una nota de 2 líneas. No puedo seguir viviendo, sabiendo lo que sé. Perdón. El teniente García murió de un infarto fulminante a los 38 años, sin historial cardíaco previo, perfecta salud,
física. Una noche simplemente dejó de respirar mientras dormía. Fallo cardíaco súbito, inexplicable según el forense. 3 muertes en menos de 10 años, todas catalogadas oficialmente como accidente, suicidio y muerte natural. Ninguna investigación profunda, ninguna sospecha oficial. Casos cerrados rápidamente. Pero yo sabía la verdad. Los estaban silenciando, uno por uno, haciéndolo parecer natural, accidental, inevitable. Me mantuve callado. Cumplí mi servicio. Me retiré con honores. Cambié de ciudad. Cambié de nombre legalmente. Desaparecí del sistema tanto como pude y sobreviví, guardando el secreto durante más de 2 décadas. Hasta que vi las noticias sobre el incidente de Sierra Negra en 2018. Reconocí el patrón inmediatamente. La descripción encajaba perfectamente. Desaparición breve, descomposición acelerada, evidencia de tiempo distorsionado, silenciamiento oficial. Supe que había vuelto a ocurrir y supe exactamente qué les iba a pasar a esos 7 militares mexicanos. Empecé a investigar discretamente. Contactos viejos, favores acumulados durante años de servicio, documentos filtrados, y descubrí algo que confirmó mis peores sospechas. El protocolo Cronos no es nuevo, existe desde 1952, 70 años de casos documentados, y en 2023, después de una larga batalla legal de organizaciones de transparencia, un juez federal ordenó la desclasificación parcial de algunos archivos. Conseguí acceso a fragmentos de esos documentos. Lo que leí me quitó el sueño durante semanas. Memorándum clasificado de Dirección de Inteligencia de Defensa para Secretario de Defensa y Consejo de Seguridad Nacional. Asunto: fenómeno de distorsión temporal. Análisis consolidado. Total de incidentes confirmados bajo protocolo. Cronos. 13 casos principales documentados entre 1952 y 2018. Rango temporal: 66 años. Patrón geográfico identificado en zonas montañosas, remotas con alta actividad sísmica histórica, anomalías magnéticas naturales detectadas, baja densidad poblacional. Víctimas militares totales documentadas: 94 personas. Supervivientes de incidentes: 31. Supervivientes que mantienen silencio actualmente: 8. Supervivientes fallecidos en circunstancias clasificadas: 23. Hallazgos científicos principales: distorsión temporal bilateral, confirmada mediante análisis de equipos electrónicos. Aceleración biológica desproporcionada respecto a tiempo externo transcurrido. Equipos electrónicos registran desfase temporal consistente. Marcas de impacto geométrico perfectas encontradas en todos los casos. Vegetación muestra envejecimiento selectivo inexplicable. Fenómeno aparenta ser natural, pero mecanismo desconocido. Recomendación final: a mantener clasificación Cosmos indefinidamente. Continuar protocolo de silenciamiento institucional para todo personal involucrado. Monitoreo permanente de superviviente. Evitar reconocimiento público bajo cualquier circunstancia para prevenir pánico social y comprometer seguridad nacional. Esos documentos confirman todo. El gobierno sabe que estos fenómenos existen. Los han estudiado durante décadas. Tienen protocolos específicos, equipos especializados y un sistema de silenciamiento brutal y eficiente. De los 7 militares mexicanos que presenciaron Sierra Negra, hasta donde pude investigar, 4 han muerto en los últimos 5 años. 1 en accidente de motocicleta. 1 por sobredosis accidental de medicamentos. 1 en un asalto violento. 1 por complicaciones médicas súbitas. 2 han desaparecido completamente, sin rastro, sin reportes. Simplemente se esfumaron del sistema. Solo 1 permanece vivo y localizable, pero no habla. Vive aislado, cambió de identidad y rechaza cualquier contacto relacionado con lo que vio. Yo estoy rompiendo el silencio ahora porque tengo 63 años, porque ya no tengo nada que perder, porque creo que la gente tiene derecho a saber que hay lugares en este planeta
donde el tiempo no funciona como debería, donde puedes entrar y perder días o semanas de tu vida en lo que sientes como minutos, donde puedes morir de hambre y sed en lo que para el resto del mundo son apenas horas. Y porque sé que el fenómeno continúa, que hay zonas geográficas identificadas donde esto puede volver a pasar, que el protocolo Cronos sigue activo, que seguirán silenciando a cualquiera que hable. Si eres militar y alguna vez recibes órdenes de buscar una patrulla desaparecida en zona montañosa remota, si encuentras un vehículo con cuerpos en descomposición avanzada después de pocas horas, si ves equipos con registros temporales imposibles, si notas marcas circulares en el suelo con vegetación envejecida, no hagas preguntas. No investigues más de lo necesario, reporta lo básico. Acepta la versión oficial sin cuestionarla y olvida todo lo que viste lo más rápido posible. Porque si insistes en sí, preguntas demasiado, si intentas entender lo que realmente pasó, el protocolo Cronos se activará contra ti también, y tu vida, tal como la conoces, terminará, ya sea por un accidente conveniente, una enfermedad repentina, o simplemente desaparecerás sin dejar rastro. Esa es la verdad que llevan enterrando durante 70 años. Esa es la verdad por la que han muerto docenas de militares que cometieron el error de querer hablar. Y ahora tú también la conoces. Úsala sabiamente. O mejor aún, olvídala completamente. Porque algunos secretos militares no están clasificados por seguridad nacional. Están clasificados porque la verdad es demasiado perturbadora para que la sociedad la maneje. Porque admitir que hay fenómenos naturales que pueden atrapar a las personas en bucles temporales, que pueden hacer que días enteros pasen en minutos, que el tiempo mismo puede romperse en ciertos lugares del planeta. Eso destruiría la sensación de control y seguridad que los gobiernos trabajan tan duro para mantener, así que seguirán negándolo, seguirán silenciando testigos, seguirán clasificando cada nuevo caso bajo protocolo Cronos y seguirán asegurándose de que la verdad permanezca enterrada, donde ellos creen que debe estar, donde pueden controlarla, donde no amenace el orden establecido. Pero la verdad tiene forma de filtrarse. Siempre lo hace, a través de testimonios anónimos como este, a través de documentos desclasificados décadas después, a través de las grietas del sistema de silenciamiento. Lentamente entre sí, inevitablemente, la verdad sale a la luz, y cuando finalmente lo hace, cuando suficiente gente conoce lo que realmente está pasando, ya no pueden detenerla, ya no pueden controlarla, y tienen que admitir lo que han estado ocultando todo este tiempo, que vivimos en un mundo mucho más extraño y peligroso de lo que nos han hecho creer, que hay misterios que la ciencia todavía no puede explicar, y que algunos de esos misterios están matando gente aquí en este planeta, en este momento. Archivo cerrado.